noches. ¿Cómo están? Mucho gusto en conocerles. Es un placer para mí estar en esta noche, en esta hermosa iglesia, con mi familia, con pastores también de la iglesia Más Vida, y a todos les extendemos un fuerte abrazo, ¿vale? Quiero que me acompañen a Mateo 24:35, que va a ser nuestro texto enfoque, nuestro texto donde vamos a estar mirando toda la noche y el que Dios me estuvo señalando para que podamos entender o acercarnos un poco a la comprensión de todo lo que puede estar sucediendo. Dice en la Reina Valera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El texto está mostrando que hay un lugar, que hay un espacio, que hay un momento donde lo que vemos, donde estamos, las personas que nos rodean, van a pasar. Un tiempo, un momento donde va a fallecer una situación, unas personas, y ya no estarán. Pero menciona que hay un elemento que pese a tiempo, que pese a espacio, que pese a circunstancias o personas, va a permanecer para siempre. No se acaba. Tiene más poder que el tiempo y es la palabra, las palabras de Dios. Entonces, a esta enseñanza que hemos llamado identidad límite es con el fin de entender esta construcción que cada uno de nosotros hacemos de nosotros mismos, cómo está llegando a un límite muy delicado, cómo está llegando a una línea muy delgada en la que nosotros debemos discernir qué es lo pasajero y qué es lo eterno, en la que nosotros debemos de discernir cuál es la voz del sistema y cuál es la palabra de Dios. Y conociendo la palabra de Dios sabremos cuál es la voz del sistema. Entonces vamos a entender que la identidad se forma a partir de las experiencias que vive el ser humano. El ser humano es concebido en el vientre, comienza a tener una formación, una estructura, comienza a tener unas vivencias, a vivir unos acontecimientos y nace en un núcleo supremamente importante llamado familia. Nace donde hay un padre y nace donde hay una madre que lo configuran como piezas de un rompecabezas, y las piezas de ese rompecabezas podrían ser los hechos, los cumpleaños, las veces que se cayó, las personas que están a su alrededor. Él va configurando un rompecabezas en su vida, pero los que lo van coayudando, los que le van contribuyendo, los que le van pasando las piezas para que ese gran rompecabezas de la construcción de la identidad se dé, son los padres. Es el modelo. Y cuando estos padres de alguna manera no coayudan, no contribuyen sanamente, no dan herramientas para una buena construcción de la identidad, el rompecabezas se desordena, se desorganiza y se construyen apegos inseguros, apegos desordenados, apegos evitativos, apegos, muchísimas gracias, apegos que son dañinos para el ser humano. Y yo quisiera que de pronto ejemplificáramos algo aquí. Armi, puedes ponerte acá en pie, papi, puedes estar al lado de ella. Y bueno, Jaime Arturo me ayuda aquí al lado de ellos también. Entonces vamos a hacer, pueden mirar hacia el frente, vamos a hacer que esta familia, este padre y esta madre y este hijo constituyen una familia. Y la construcción de su identidad, de quién es él, las experiencias que va teniendo en su vida, donde ellos van pasando piezas fundamentales para que él entienda un poco quién es, qué es esta vida, cómo se conforma, se produce su identidad basada en una identidad que ellos transfieren.
Luego entonces, si aquí hay una identidad que no está sana, es porque ellos no transfirieron, no impartieron una identidad sana. Y lo que va a hacer el sistema para atacar la identidad de él es atacar el origen de su identidad, que es el matrimonio. Si el enemigo, cualquier ataque que venga, quiere dañarle a él, lo primero que tiene que hacer es dañar a la pareja. Entonces va a tratar de separarlos lo que más pueda, desunirlos lo que más pueda, para que él o se vaya por un lado o se vaya por el otro, o diga, qué idea tan mala. ¿Quién tuvo esta idea? Dios, lejos de ti, qué idea tan mala. Lo que hace el ataque a la familia es un ataque directo a la identidad. Muchas gracias. Es un ataque directo a la identidad. Entonces, entendiendo la conformación de esa identidad, de lo que es la familia y de lo que es el matrimonio, quiero que nos aproximemos, porque es un tema muy amplio, a 3 ataques. Quiero que puedas anotar en tu corazón 3 ataques que está sufriendo o ha venido sufriendo la familia, pero inmediatamente vamos a tratar de dar al menos 3 soluciones para esos 3 ataques. Vamos a mirar un ataque, revisamos la solución. ¿Dónde? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no pasa. Revisamos el segundo ataque, segunda solución. Tercer ataque y última solución. Primer ataque, distorsión de la familia. Anótelo allí, distorsión de la familia. Hoy observamos que cualquier cosa puede ser una familia. Una familia puede ser un hombre con un hombre. Otra familia puede ser una mujer con una mujer. Pero he leído noticias de un hombre que se casó con una muñeca inflable. Y a eso le llamamos matrimonio hoy en día, y a eso le llamamos familia. Pero también a otro hombre que se casó con un animal. Y a eso ahora le llamamos familia. Y en lo último que encontramos es una señora que se había casado con un objeto. Y a eso también se le llama familia. Entonces, lo primero que va a atacar la identidad de un ser humano es la familia, el matrimonio, y por ende ese primer ataque tiene que ser: yo voy a dar a entender lo que sea familia, menos la idea original. Y en ese sentido, entonces, estas nuevas falsas y dañadas configuraciones de unión de amores, todo lo que yo ame es una unión, y entonces es un matrimonio, y entonces es una familia. Esas nuevas configuraciones que son falsas, ¿verdad?, que expresan roles totalmente desdibujados, degeneran la identidad, pero no solo eso, sino que traen una orfandad a la vida de las personas. Traen orfandad espiritual y traen orfandad emocional en el ser humano. Y por esto algunos buscan de pronto en algunas iglesias padres espirituales. Porque vienen muchos jóvenes a la iglesia y dicen padre, madre, porque en la familia no se puede evidenciar ese rol con un apego seguro. Y como no tengo un apego seguro, pero la necesidad del ser humano es sentirse amado, necesita algo que lo ame y encuentre seguridad. Pero puede ser en cualquier otra cosa. Algunos la encuentran en la iglesia, otros la podrán encontrar en el alcohol, otros la podrán encontrar en otro hombre o en otra mujer, indistintamente del sexo que tienen, en cualquier cosa que los ame, ¿sí? La cuestión es que Génesis 1:27 al 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el diseño divino.
El tema es que ese es el diseño divino. El tema es que la Biblia no pasa de moda. El tema es que Él creó un hombre y una mujer. Pero, ¿qué nos ha vendido el sistema? Te voy a decir qué nos ha vendido el sistema. La perspectiva que empieza a generarnos un conflicto en la mente. A mí me lo ha generado. Que empezamos a tratar de encajar cómo la Biblia y Dios realmente de pronto podrían tener razón. Entonces, la perspectiva comienza a decir es que el hombre está oprimiendo a la mujer y el hombre y la mujer son iguales. La perspectiva del sistema está diciendo el hombre y la mujer son iguales, pero la iglesia nos está mostrando una asimetría. Es decir, nos está mostrando que son diferentes y en realidad cuando nos empiezan a mostrar esa asimetría, eso está causando que realmente haya desigualdad y todos tenemos derecho a la igualdad. ¿Sí ves cómo el mensaje cambia? Entonces, Dios crea un hombre, Dios crea una mujer, los crea a su imagen, los bendice, les da una función y el sistema empieza a conflictuar porque este hombre se empieza a oprimir a esta mujer, porque eso es una realidad en muchos matrimonios, en muchas iglesias, en muchas familias. Este hombre comienza a oprimir a la mujer porque somos diferentes y yo soy la cabeza, o sea, saca del contexto y del principio toda la idea magnífica de Dios y entonces los sistemas empiezan a decir, ¿ves? Hay desigualdad. ¿Ves? Hay desproporción. ¿Ves? Hay un desequilibrio. Y esa es la idea de Dios. Y lo vemos en las familias. Los hombres que no dejan opinar a las mujeres. Hombres que maltratan a las mujeres con violencia de historias, informes de psicólogos forenses que usted no se imagina. Y viceversa. Por engendrar odio entre ellos, porque ellos van ahora a competir y no están haciendo el diseño de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pasa algo y es que la perspectiva bíblica sí entiende que el hombre y la mujer son diferentes. Párate ahí, Pastor Joaquín y Angie. Él es un hombre, ella es una mujer. Son iguales. Ellos son iguales. No. Diferentes cerebralmente. Todas las diferencias que usted quiere encontrar en la neurocientífica. El cerebro de la mujer y el cerebro del hombre son diferentes. Podríamos aquí llenar la lista a nivel anatómico de las diferencias. Biológicamente diferentes, emocionalmente diferentes, socialmente diferentes, pero ambos son imagen de Dios. No está uno por encima del otro, pero esa es la perspectiva que nos han vendido. ¿Por qué? Porque sí se ha vivido en las familias. Sí se ha dado ese ejemplo de desproporción. Sí tenemos historia de desigualdad y desequilibrio de un hombre hacia una mujer y viceversa. Sí la hay. ¿Y cómo la hay? Empiezo a pensar que esa es la idea original. Y aunque la idea original es hombre y mujer, no es una idea inicial de desproporción. Gracias. Yo tengo aquí una manzana verde y tengo aquí una manzana roja. ¿Son frutas? ¿Sí o no? ¿Son manzanas? ¿Sí o no? ¿Son iguales? ¿Una es mejor que la otra? Bueno, para algunos sí, ¿verdad? Pero ya eso depende del gusto. Es lo mismo con los seres humanos. El hombre es diferente a la mujer. Pero esa asimetría, la perspectiva bíblica la entiende como una complemento. Dios entiende la diferencia, Él sí entiende la diversidad. No como se entiende la diversidad ahora. Él sí es diverso.
Si queremos hablar de diversidad, tendríamos que leer solo Génesis 1 y 2, la creación de Dios. ¡Qué diversidad! Pero esa diferencia está hecha en pluralidad. Están hechos diferentes para unirse, no para competir. Están hechos diferentes para tener una intimidad que no se asemeja a nada en esta tierra. Una intimidad espiritual y sexual. Están hechos diferentes porque tienen roles y funciones que se van a unir para realmente mostrar lo que es la imagen de Dios. Se van a perfeccionar. Entonces sí hay una diferencia, pero aquí esta simetría en el sistema del mundo nos la vende como una jerarquía, como que yo estoy por encima de ti, porque así se vive en muchos hogares, pero en el orden divino lo único que establece es un orden. Es un orden de comunicación, es un orden de autoridad, pero no es un orden para subordinar un opresor y un oprimido. Es un orden para equilibrar una esposa y un esposo. Ya. Esa es la perspectiva bíblica. Sin embargo, en muchas ocasiones hacemos lo que hago yo o mi esposo con mi hijo de 2 años. Nosotros tenemos 3 hijos. Y el menor tiene 2 años. Y cuando no nos deja ver televisión, porque somos 5 en la casa, te imagínese 5 y un televisor, entonces las niñas me dicen, pásale el control dañado. Y él cree que él cambia el televisor. Y él cree que él cree que está teniendo el control. ¿Con qué? Con una verdad a medias. Es un control, pero está dañado. Es lo mismo que hace el sistema. El sistema toma la diferencia per se que tiene un hombre y una mujer, te hace creer que tú estás controlando tu vida y que realmente eso es la perfección cuando está dañado o sin pilas. Entonces, el objetivo es que nosotros realmente podamos hoy ver que Dios es el que tiene el control y que cuando está en su orden y en su mano, todo en esta tierra se organiza para nuestro bienestar. Mateo 19:6 dice, así que ya son 2, no son 2, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿El ataque cuál es? Distorsionar la familia. Que cualquier cosa sea la familia. Dividir el hombre y la mujer. Ese es el ataque principal. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería nuestra resistencia? ¿Cuál sería realmente lo que tenemos que hacer? Número 1, validar el diseño. Validar es corroborar, ratificar, experimentar. Pero no queremos ser 1, sino queremos ser 2. Y Amós 3:3 dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? No pueden. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros recibimos el diseño de Dios, hombre y mujer, pero no queremos cumplirlo a cabalidad, queremos cumplirlo a medias. ¿Por qué? Porque cada uno quiere gobernar en la casa. Entonces, el hombre quiere que toda su opinión, que toda su valía se haga y la mujer también. No, ese no es el diseño original. Mejor no se case. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, andarán 2 juntos si no se ponen de acuerdo. Pregunta retórica, filosófica. No pueden. ¿Qué dice el Señor? Los he unido para que sean uno, y nosotros queremos ser. Cuando formas familia solamente eres, ya está. Pero como nosotros formamos familia con el diseño de Dios, hombre y mujer, y no somos uno, los hijos ven 2. Y cuando somos 2 en la familia, cada vez se van a separar y cada vez el hijo va a querer tener menos familia. Ya, regla de 3. ¿Por qué no se quieren casar? Porque las familias que tenemos son terribles.
Y tenemos que reconocerlo. Cada quien quiere hacer lo que quiere. Y está bien si lo quiere hacer, pero eso no es un matrimonio. El matrimonio es uno, ya. Y uno significa ponerse de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? No. Y para ponerse de acuerdo, cada uno tiene que doblegar el orgullo, no es la mujer. Cada uno tiene que doblegar el orgullo, porque no le dijo a la mujer cuando la creó, tú tienes que hacer todo lo que él te diga. No dijo eso. Dijo, a los dos los hago a mi imagen, y a los dos los bendigo, y a los dos los mando a gobernar, porque ya no son dos, son. Ahora ponga al hombre y a la mujer de acuerdo. Ese es el matrimonio. ¿Cómo contrarresto ese ataque? Valido el diseño. Soy un hombre con una mujer que nos volvemos de dos en uno. No es saliendo a la calle pues lo podemos hacer, pero no sé qué tanto impacta cuando regresas a la casa y no escuchas las emociones de tu esposa. No sirve mucho, ¿sí? No genera impacto. La familia debe entender que si eligen a Dios de primero, de prioridad, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Salmo 78, del 5 al 7 dice, decretó un pacto con Jacob. ¿Quién lo decretó? Dios. Decretó un compromiso, hizo un voto con Jacob, le dio su enseñanza al pueblo de Israel, le ordenó a sus antepasados que enseñaran sus descendientes. Así conocerían las futuras generaciones los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se las enseñarían a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios y nunca olvidarán lo que él hizo y obedecerán sus mandamientos. Pero los padres, y me incluyo, queremos que otros les enseñen la Biblia a nuestros hijos. Y Salmo, allí dice Dios, yo hice un compromiso contigo que tú ibas a enseñar a tus hijos. ¿Qué padre se sienta con su hijo a enseñarle un versículo? No es la iglesia, no es la escuela dominical. Si tú no lo haces, pues otro le va a enseñar. ¿Y qué le va a enseñar? La voz del sistema, que no hay otra forma de conocer la palabra. Entonces, aquí en la casa tenemos una vida privada y fuera de la casa una vida pública. Pues es mejor que usted se siente con su hijo a enseñarle la Biblia todos los días, a que venga los domingos a la iglesia solamente y no lo haga con él. No le estoy diciendo que no venga a la iglesia. Pero pensemos que es mejor. O mejor no, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? Es que yo pensaba cuando leí este texto, yo no tengo una vida privada. Creo que mi vida privada es cuando voy al balcón o camino y oro al Señor. Porque cuando yo entro a mi cuarto, ya Él es mi vida pública. Él está viéndome, mi esposo, y yo salgo y mis hijos me están viendo. Y de resto el jefe, los compañeros, la iglesia, etc. Pero vivimos una doble moral que daña a las familias y daña la identidad. Ahí empieza el veneno, la toxina. Cuando no digan esto, y por fuera hago otra cosa. ¿Quién es tu primer público? ¿Tus hijos? Dañas a tus hijos, dañas a la sociedad. Es lo mismo. ¿Quién es tu primer público? ¿Tu esposa? No, ella lo tiene que hacer. No, ella no lo tiene que hacer. Ella lo quiere hacer. Ella es tu primer público. Primera persona de respeto en tu vida, tu esposa. Es tu primer público. ¿O vale más el jefe o vale más la iglesia que la esposa? Es que si ven que sí hay una jerarquía
de desequilibrio y de desproporción. Y de ahí las comunidades diversas toman ese control que parece control para decirte, eso es lo que pasa en el diseño original, mejor no lo hagas. Pero listo, cuando tú crees que te van a entregar el diseño que es la realidad, es peor que el que estabas viviendo. Porque este sí que está falso. Y ahí es donde el ser humano no encuentra qué hacer con su vida. Porque su identidad está rota, dañada. Número 1, distorsiono la familia. ¿Cómo lo soluciono? Validando el diseño. Validando el diseño. Segundo ataque, demonización del hombre y rechazo de la maternidad. Quiero que aquí estemos todos concentrados. Primera de Corintios 11:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de... ¿Quién es la imagen y la gloria de Dios? Entonces, el que fue creado para mostrar a Dios, ojo con esto, el que fue diseñado para mostrarnos, guiarnos, llevarnos a Dios, vamos a demonizarlo. Vamos a convertirlo en un demonio. Vamos a hacer que sea todo lo opuesto a Dios, para no mostrar a Dios. Entonces vamos con los antónimos. ¿Qué es el antónimo de bueno? Malo. El hombre es malo. Dios es respetuoso. ¿Cuál es el antónimo? Entonces el hombre es irrespetuoso. Él se cree el más. Como él es hombre, él puede hacer lo que quiera. Entonces, si Dios es fiel, ¿el hombre qué va a hacer? Infiel. Él no se puede contener sexualmente. Entonces, si Dios es amoroso, ¿cómo va a presentar al hombre? Violento, antipático, inexpresivo, insensible. Todo lo contrario de lo que es Dios. El que fue creado para mostrar a Dios, para hacer la gloria de Dios, para que si yo veo a un hombre pueda haber semejanza de Dios, semejanza, un parecido con Dios, voy a totalmente demonizarlo para que no se quiera ser hombre. Y claro, nadie quiere ser eso porque se convierte en un macho. El macho no es fiel. El macho lo impulsa a la lujuria. No respeta a su mujer. Sigue una doble moral. No se respeta a sí mismo. No es respetado por los hijos y va a sustituir el amor por el sexo. ¿De dónde viene esto? De nuestra historia. Cuando los españoles iniciaron la conquista en algunos países de Latinoamérica, ellos vinieron sin esposas. División. Recuerden lo que les dije, el primer ataque es que el hombre y la mujer estén, téngamelo allí. En la conquista, la Iglesia Católica y el gobierno dijo, no van las mujeres. Los dividió. Y estos hombres que vinieron a poblar algunos países de América Latina, que vinieron solos, por mucho tiempo no pudieron aguantar sexualmente y comenzaron a recoger tributos y honras que eran las indias, nuestras indígenas, y ellos no tenían una cantidad para escoger. Podían escoger todo. Con los obispados aquí en Latinoamérica, una doble moral. Porque los domingos se enseñaba algo en misa, pero el español todos los demás días hacía lo que quería con su sexualidad y su afectividad, aunque hubiera una esposa en el otro continente esperando un matrimonio. Entonces, esa es la historia tuya y mía. O hay alguno aquí que no sea colombiano o latinoamericano, pero esa es nuestra historia, de ahí venimos. Venimos de unos machos que
afianzaron una doble moral, que empezaron a tener hijos, que en esos momentos le llamaron ilegítimos, que abandonaron esos hijos y que le dieron rienda suelta a sus deseos. Entonces, este liderazgo equivocado de estos hombres empezó a crear realmente que en el hogar él ya no pudiera gobernar, sino a través del poder y la violencia, y que realmente la que gobernaba, ¿quién era? La mujer. Porque cuando la mujer viene y ve semejante situación, se hace lo que hacen muchas mujeres en Latinoamérica, y es: nada está pasando. Si no lo veo, no hay problema. Comienzan a vivir de a una apariencia tal que la mujer española comienza a envidiar y competir con las indias, y empieza la rencilla entre mujeres por los hijos que son legítimos y los ilegítimos, y comienza a haber una rivalidad fraterna entre españoles y mestizos. De raíz, un odio profundo de familias que no fueron diseñadas bajo la idea de Dios. Estos hijos tenían más derechos económicos y educativos que estos hijos. ¿Cómo crecen estos hijos? Los hijos de la otra. ¿Cómo crecen? Y ya no tenemos españoles ni indígenas, pero ¿cómo crecen los hijos del segundo, del tercer, del cuarto, del quinto unión? Abandonados emocionalmente y económicamente. Entonces, este macho, que es incapaz de amar a una mujer, solo ama ciegamente a su madre, porque su madre ha sufrido lo que él mismo es, el machismo. Entonces, este macho hace una cosa: o replica el comportamiento aprendido, porque eso es lo que ha visto, o dice que repudia ese comportamiento y que no quiere ser hombre. Ya. Este comportamiento tan antidios, satánico, ese sí es el anticristo. Este comportamiento tan anticristo, que este hombre que tenía que ser semejante a Dios no lo es, y muestra todas las peores características que nunca es Dios. Este hombre que nace en este hogar dice: yo no quiero ser eso, yo no quiero ser hombre. O replica el machismo y sigue de generación en generación. Lo tenemos allí. Pero ¿qué hace la mujer, la hija nacida de este hogar? La hija nacida de este hogar ve a una madre sufriendo, una madre que gobierna solo en su casa, porque por fuera está eliminada, es inferior al hombre, pero por dentro le dice: ya tú conseguiste lo que querías, yo te castigo sexualmente, ves a seguir con tus andanzas. Y empieza una división sexual entre el hombre y la mujer, porque como ya tú lo conseguiste afuera, síguelo haciendo, pero en esta casa mando yo. Y las casas, en mayoría latinoamericanas, son gobernadas por el deseo de una madre que ha sufrido violencia, infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta niña, que además no tenía los derechos del hombre, aunque fuera legítima, que eso sí es una simetría real, dice: yo no quiero ser mujer así. ¿Tú me entiendes cómo está esto? Antes de hablar de ideología de género, nosotros tenemos que hablar de matrimonio, porque ahí se crea la identidad. Y si el matrimonio no está siendo dos, ya, no necesitas meterle ideología de género. La ideología de género va a fructificar. No lo necesitas. Esto se está gestando hace mucho tiempo, donde hay hijas cansadas de ver los abusos de los hombres y dicen: yo no quiero ser hombre. Es más, yo no quiero tener hijos. Y no quiero tener hijos para que no sufran como yo. ¿Y a qué los voy a traer? ¿Tú entiendes cómo el sistema empieza a gobernar la mente?
Estas mujeres, entonces, se afianza la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres, de que mi mamá no se puede defender, de que está amarrada económicamente a un hombre, entonces yo ahora voy a solventarme económicamente. ¿Sí? Que mi virtud como mujer es sufrir abnegadamente y que solo las actividades domésticas son para las mujeres. Cuando en realidad la palabra de Dios ni siquiera nos habla de actividades domésticas para hombres y mujeres. Las actividades de la casa son de la casa. ¿Son de quién? De los dos. ¿Por qué? Porque son uno. Cualquiera puede lavar plato. Cualquiera. Cualquiera puede tender una cama. ¿Por qué? Porque son dos. Ah, pero cualquiera sí puede traer dinero. Para el dinero sí tienes que traerlo, pero para lavar los platos no. Eso sí es asimetría. Y de eso están cansadas las juventudes. De esa desproporción. Y si nosotros decimos que somos cristianos, deberíamos revisar nuestros matrimonios antes de juzgar a los jóvenes por elegir. Decir que no saben ni quiénes son, porque la culpa es de nosotros, no de ellos. Pero es fácil decirle a un hombre, ay, ¿qué? Entonces tú no sabes qué eres. Entonces, ¿qué? Eres una... Y como somos costeños, decimos, ofendemos. Pero tú eres el propio machista, ¿qué hablas? Si tú, como parecido a Dios, deberías mostrarle amor a ese joven. Y a través del amor llega Jesucristo. Pero no, tienes que mostrar todo lo contrario, violencia. Este ataque genera inmediatamente que cuando el hombre gobierna con poder y la mujer gobierna con el deseo, se constituye el hermoso matrimonio, bueno, el terrible matrimonio del machismo y el matriarcado. Uno está acompañado del otro. Y empieza en este matriarcado a sufrir tanto la mujer que no quiere tener hijos, porque la maternidad es no solo desconfigurar mi cuerpo y mi estética, por otro, al que voy a traer en un terrible sufrimiento. Entonces se hace una reflexión profunda de que no es necesario eso. ¿Cómo contrarrestamos esta demonización del hombre y este rechazo hacia la maternidad creciente? Segunda solución. Segundo, cumplir el propósito. ¿Qué dice Efesios 5:25? Dice, para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida. Ay, no dice pague cuentas, ay, no dice vaya a trabajar, ni siquiera dice ahí proveedor. Esto significa para los esposos, ame. Ame. Pero las emociones no son para el hombre, no sé por qué. Eso es un argumento satánico porque Dios bien que expresa sus emociones. Las emociones no son de la mujer. Si estudia el cerebro humano, no son per se del cerebro de la mujer. El hombre también tiene emociones. Y el Señor lo que le pide al hombre es ame. Ame a su esposa y entréguese por ella. Una de esas formas, proveer, claro. Sí, el que no provee para su casa, que no coma. Pero eso no es lo primero que le pide. Lo que le pide es que la ame. Es que en el corazón del esposo el primer pensamiento es mi esposa. Antes que trabajo, hijos, mamá, ministerio. Es lo más importante en la vida de un hombre, su esposa. Génesis 2:18 dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté, haré una ayuda ideal, idónea
para él. Dios le da la capacidad a la mujer de ser ayuda para él. Eso hace que el hombre tenga que recurrir a la sabiduría que Dios ha puesto en la mujer, porque Él dice, la mujer es sabia para edificar. Entonces eso le permite al hombre que lo que fue creado para él vaya y lo busque. La ayuda que tú, hombre, necesitas está en una mujer. En la sabiduría que Dios le dio a una mujer. Es la Biblia. Lo hace recurrir a la sabiduría porque ella lo puede ayudar. Ella es ideal para ayudarlo. ¿Qué puedo hacer ante esto? Esto. No lo había pensado. ¿Dónde está el allá, allá? Ahí. La mujer tiene una sabiduría impresionante. Y él se la dio, Dios se la dio a él. Pero el hombre busca la ayuda en las cisternas incorrectas y en la autosuficiencia, porque no quiere ser. ¿Quiere ser? Efesios 5:22. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido, ¿como a quién? ¿Qué le pide a la esposa? Respeto. A la esposa le pide respeto. No le pide sufrimiento. No le pide que no dé su opinión. No le pide opresión. Le pide, escúchalo. Tal vez hay algo de razón. Pero ¿qué hace el matriarcado? No le cuenten a su papá. Yo me gasté esta plata. Pero cuidado, y tú le vas a decir. Porque ella quiere funcionar como, no como uno. Esconde al esposo. Porque ella manda en la casa. La que manda sobre los hijos en Latinoamérica es la mamá. Por toda esta historia que les comenté del matriarcado. En la casa se hace lo que ella, porque él tiene rabo de paja. Entonces afuera manda él, pero adentro manda ella. Es el deseo de ella. Ahora, el deseo de una mujer sobre un matrimonio es incorrecto porque no es el orden. El orden es que ella se ponga de acuerdo con él. Así que después de Dios, para la esposa, su esposo debe ocupar el primer lugar y no los hijos, pero los hijos ocupan el primer lugar en los matrimonios de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el hombre, como la mujer, no se siente el objeto amado del hombre. Ella volca sobre ¿quién su amor? Sobre los hijos. Además, toda la culpa que siente los echa sobre ellos. Entonces los hijos después la mantienen. Esto ya está estudiado históricamente. Es la manipulación y el control que ejerce ella emocionalmente en los hijos y no los deja ser libres, porque si yo no soy libre, tú tampoco. Pero eso es inconsciente. Eso no lo quiere una mamá para unos hijos, pero inconscientemente opera el espíritu de Jezabel, de control. Porque es que allá no pude, con él no pude, pero con ustedes sí, porque ustedes los parí yo. Entonces, ¿son de ella? No, no son de ella, son de los dos. Ay, ¿cómo es que se llama el profesor de él? Eso lo saben las mamás, los papás no saben de eso. Estoy generalizando, que hay muy buenos padres y también a veces madres que no lo hacen. Pero normalmente a las escuelas acuden las madres. Te lo digo yo que trabajo en una. Y si tú eres un hombre que lo hace, maravilloso, estás haciendo el diseño. ¿Quién sabe quiénes son los amigos? Las mamás. ¿Quién sabe los cuentos de novias? Ten este noviecito. No le digas a tu papá. Matriarcado, enseguida.
La mujer que es pensada por Dios para dar vida hoy, su vientre para dar vida hoy, el vientre de las mujeres es la tumba de sus hijos. Más de 1.400.000.000.000 de niños abortados en el mundo. La mitad de ellos, mujeres. La misma mujer mata a sí misma. Eso es una perversión. ¿Por qué? Porque el cuerpo es mío, no. El cuerpo le pertenece al Creador. ¿Eso dice qué? El cielo y la tierra, pero mis palabras. Lo que pasa es que obviamente, como lo digamos. Porque si lo decimos para querer decirle al joven que tengo la razón, perdemos. Y yo lo quiero ganar. Así que lo hago a través del amor. Pero las discusiones que tenemos en la iglesia con las personas es para condenación. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, ¿por qué vamos a mostrar otra cosa que no es Jesús? No es diseño divino. No podemos defender la verdad de una manera que no nos enseñó la persona de verdad. No podemos hacerlo. O bueno, lo podemos hacer, pero no va a dar fruto. Y último, primer ataque, le llamo lo que sea la familia, distorsiono, y la solución es, voy a validar ese diseño. Segundo ataque, voy a convertir al hombre en un demonio y a que la mujer rechace su maternidad. Solución, voy a cumplir el propósito. El hombre va a amar y la mujer va a respetar. Tercer y último ataque, facilito, entra con un pan caliente, ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Esta ideología de género es un sistema de creencias y de pensamientos donde mi sexualidad y mi afectividad está basada en una autopercepción. Que quiere decir que si yo me siento mujer, entonces yo soy una mujer. Y si yo me siento hombre, yo soy un hombre. Contrario a la perspectiva bíblica que dice que nuestra identidad, dentro de todos los contextos, la sexual está basada en nuestra biología humana. Ya. Pero en este acrónimo de LGTBI, QIA más o NB más, que son lesbianas, gays, bisexuales, trans, que pueden ser transgénero o transexuales, queer, no binario o intersexuales, asexuales, más todas las identidades y orientaciones representadas en el género. ¿Qué significa eso? Necesito que lo sepa la iglesia. Los que más deben estar interesados es la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene hijos. Y si usted tiene hijos, estos sus hijos lo manejan. 110 jóvenes acá y te lo manejan perfecto. 110 adultos acá y no tienen ni idea cuál es la tercera. Y esa desinformación ocasiona una tragedia para tu familia. Tú tienes que estar informado. No, Laura, eso no me gusta. Eso, como le escuché a alguien esta semana, uy, no, eso a mí me da un repudio. Si tienes hijos, está grave. Está frito. Este acrónimo se compone de una comunidad que te va a expresar tanto la identidad sexual como la orientación sexual, ¿vale? Entonces, hay unas palabras que nos van a dar a luz el concepto de identidad y otras palabras que nos van a dar a luz el concepto de orientación. El acrónimo los condensa, tanto identidades de género como orientaciones sexuales. Entonces, empecemos. La primera, identidad de género. La identidad es lo que yo pienso que soy
indistintamente de lo que ellos llaman sexo asignado al nacer. Ellos no llaman sexo. Y de hecho ya usted ve que en muchos formularios ya no existe la palabra sexo, porque la han cambiado por sexo asignado al nacer. Es decir, este es tu sexo que te fue asignado al nacer. Pero tienen razón. Ese sexo se nos fue asignado. Como se nos fue asignado los ojos, el cabello, el cuerpo, el pulmón, el cerebro. Eso se nos fue asignado. Es prestado, no es de nosotros. Es de Dios. Ese sexo que se le fue asignado, si concuerda con lo que ellos sienten, a eso le llaman cisgénero. Es decir, mi sexo asignado al nacer es una mujer y yo me siento mujer, yo soy una mujer cisgénero, ¿sí? Pero si mi sexo asignado al nacer fue mujer y yo no me siento mujer, entonces yo soy un transgénero. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero transicionar al otro género porque no me siento mujer, aunque tengo un sexo de mujer asignado al nacer. Parece un trabalengua, pero no lo es. Si yo quiero ser hombre, soy un transgénero, pero si yo logré cambiar mi anatomía sexual por cirugía o por hormonas a hombre, entonces yo soy un transexual. ¿Sí? ¿Sí lo tenemos? Ok. Las palabras que ustedes van a encontrar como binario y persona no binaria, binarias son aquellos que tienen la concepción de que sí hay unos roles femeninos y unos roles masculinos, binario, ¿sí? Creen en ambos. Pero la persona no binaria es la que dice no debemos definir a las personas por sus características estereotipadas femeninas o masculinas, no, eso no es necesario. Persona no binaria, ¿sí? Queer es la persona que rechaza todo tipo de clasificación, no solo binaria, sino heterosexual. Es decir, que no nos tendrían que clasificar por nuestra orientación, hacia dónde dirigimos nuestra atracción o nuestra libido. Rechazan todo eso, son queer. Esto es con respecto a la identidad. Ahora vamos a la orientación, es decir, lo que a mí me atrae afectiva, emocional y sexualmente de otra persona. Entonces, allí tenemos lesbiana, que es la mujer cisgénero, que se atrae por otra mujer. Eso es lesbiana. Pero también puede ser gay, es decir, este hombre que le atrae otro hombre. Es un gay o lo que conocemos como homosexual. Está la otra palabra que es bisexual, una persona que le atrae cualquiera de los dos sexos. Entonces puede haber una mujer bisexual o un hombre bisexual, pero también puede haber una persona no binaria bisexual. ¿Sí? Ok. Y asexual son las personas que generalmente no quieren relacionar su atracción sexual hacia otra persona, o su atracción más bien emocional, y afectiva hacia otra persona por la sexualidad. Como que no van a hacer sexualidad con esa persona. ¿Sí? Y el intersexual, que se me pasó en la identidad de género, son aquellas personas que por alguna razón, con alguna alteración cromosómica o genética, tienen la manifestación en su cuerpo, ya pero genéticamente, de ambos sexos. ¿Sí? Puede haber órganos sexuales femeninos conformados dentro de sí, útero, varios, pero por fuera hay un órgano sexual masculino reproductor, que era lo que antes se conocía como hermafrodita. ¿Sí recuerdan eso? Estas personas raras, ¿sí? Raras, que les llamaban y que la iglesia no adoptó, porque genéticamente tienen una alteración y fueron rechazadas, no amadas, porque quién sabe qué eran, estas comunidades sí las adoptaron y las abrazaron. Y van a abrazar todo el que se sienta con una identidad rota. Esa sigla puede extenderse, porque cada vez desconfiguramos más la familia. Entonces,
Para finalizar, quería dejarte esta diapositiva donde recordamos que la identidad, tu identidad y la mía se crearon en una familia. Tu identidad y la mía, quien nos dijo a nosotros que éramos hombre y mujer, fueron tus papás. Y cuando dice un papá o una mamá, yo no quería que tú nacieras, yo quería que tú fueras hombre, está dañando tu identidad. Directamente el que coayuda a tu identidad. ¿Tú entiendes eso? Yo no quería que tú nacieras. Esta identidad que se conforma en una familia, esta familia va creando una identidad familiar. Entonces los insignares puerta no decimos malas palabras. Entonces los insignares puerta vamos a la iglesia los domingos. Entonces una vez mi hija no sé qué le dijo a mi esposo y mi esposo le dijo, es que los insignares puerta ayudamos a la gente. Esta familia se va creando en una identidad familiar. Y esta identidad familiar desarrolla una cultura. Esta cultura deja un legado de por vida. Mis papás a mí me han dejado un legado de por vida, mis tíos. Las palabras de mis tíos me han dejado un legado de por vida. Y la cultura que es transformadora va a tener 4 cosas que ya empezó esta comunidad a hacer. Símbolos, lenguaje, valores, porque lo que va a apuntar es a las creencias. Crea un símbolo. ¡Oh, qué conveniente! El arco iris. Un símbolo que bíblicamente está diseñado, fue diseñado por Dios porque se hastió del pecado y dijo, prometo que no lo voy a corromper más, a dañar más, y lo ha hecho, pese a toda nuestra maldad. Ese es el que tomaron para sí. Símbolo tan preciado de misericordia. De pronto la necesitan. Y nosotros somos quien debemos mostrarla. Empezaron con este símbolo y produjeron un lenguaje. Y este lenguaje tiene su acrónimo. Y el acrónimo lo enseñan, el acrónimo lo educan y lo han querido llevar a las escuelas. Porque las escuelas están educando a nuestras nuevas generaciones, ya que las familias no lo... Estamos perdidos. El lenguaje educa, el lenguaje forma y cerebralmente lenguaje y pensamiento van de la mano interrelacionados anatómicamente y funcionalmente. Pero eso ya lo había dicho la Biblia. La Biblia lo dijo en Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia habla la boca. ¿Hablamos lo que? Pensamos. Lenguaje y pensamiento a cualquier neurocientífico con el que tú te sientes te van a decir qué fue primero, la gallina o el huevo. No han podido descubrir eso los científicos, qué es primero, el lenguaje o el pensamiento. Porque con el lenguaje ellos están cambiando el pensamiento. Y si tú no sabes ese lenguaje, o más bien, si no sabemos el lenguaje de la Biblia, ¿qué vamos a cambiar nosotros? Hablamos lo mismo. Y luego toman estos valores de respeto y hacen como el control. Te quieren decir que son los más respetuosos cuando a veces no lo son. Porque cuando uno da su opinión, termina en la cárcel. Pero eso es respeto ahora. Eso es tolerancia. La tergiversación de los valores. Pero claro que sí, porque muchos de nosotros ni respeto ni tolerancia en muchas ocasiones le hemos mostrado. Porque lo que le hemos mostrado es ofensa. Ay, tú eres se te moja la. Y eso sale de la iglesia muchas veces. Vergüenza debería darnos. Es que yo soy homofóbico. Mira, si tú eres cristiano, tú no puedes ser homofóbico. Quítate eso de la cabeza. O que yo estoy leyendo otra Biblia, tal vez sí, de pronto. Jesús ni homofóbico era. Allá se iba a buscar a la gente.
en la peor necesidad. ¿Y tú qué haces con ellos? Allá es donde yo tengo que estar, donde está el perdido. Por eso es que vine yo. Yo puedo dejar 99 por uno. ¿Qué poder de amor es ese? Y entonces nosotros ni siquiera morimos en la cruz, ni siquiera somos los salvadores y somos más cristianos que Cristo. Cambia los valores porque finalmente va a llegar a cambiar nuestros pensamientos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? La ideología de género. Número 3. Hablando el lenguaje de la palabra de Dios. Si yo hablo la palabra de Dios, porque la tengo en mi corazón. Si yo la tengo en mi corazón, de la abundancia de ese corazón, se va llenando mi mente. Y si yo renuevo mis pensamientos de la palabra de Dios, mi actuación, mi comportamiento cambia. Hablando el lenguaje de la palabra de Dios. El tema es que yo me pueda acercar a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Pero si yo no estudio la palabra, no sé cuál es la voz de Dios. Y eso va a atacar todas las demás voces del sistema, va a atacar mi sistema de fe. Y cuando ataca mi sistema de fe, me separa de Dios. Y cuando me separa de Dios, todo puede pasar. Cuando un ser humano o una mujer se separan de la voz de Dios, pueden cometer el peor de los pecados. Y no hay peor pecado. ¿Es la homosexualidad el peor pecado? Me preguntaba un joven. Yo le digo, bueno, no he leído la lista negra en la Biblia todavía. Pecado es pecado. Ya, el pecado ya es lo peor. El pecado daña. Te daña, daña familia, daña tu vida. No hay nada bueno detrás del pecado. Ese, la mentira, el adulterio, cualquiera. No hay un peor pecado. Dice Colosenses 3:5, hagan pues morir todo lo que hay terrenal en ustedes. Nadie haga inmoralidades sexuales, pero si ustedes leen del 8 al 10, habla del enojo, habla del insulto, habla de la gritería. Pecado es pecado. Entonces, ¿la homosexualidad es pecado? Sí. Eso dice la Biblia. Levítico 18:22, no practique la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. ¿Qué es? Un pecado detestable. No le agrada a Dios. Ahora, ¿por qué? Ya eso es otra conferencia, otra pregunta. Y en la humanidad hay muchas historias de lo que se ha desatado de las prácticas de una homosexualidad. Para emocionalmente, pero físicamente para la humanidad. La creciente transmisión de enfermedades venéreas y la mortalidad para muchos de ellos. 1 de cada 3 homosexuales tiene SIDA. O sea, es para ellos. ¿Por qué? Porque es pecado. Y todo lo que sea pecado va a traer para ti nada bueno. No es el homosexualismo, es el pecado. Porque a unos los tienta con la homosexualidad y a otros con qué? Con la lujuria, y a otros con qué? La pornografía, y a otros, lo que pasa es que unos son más visibles que otros, pero es pecado. Ahora, ¿la tentación homosexual es pecado? No. La tentación es tentación. Si yo tuve la tentación de mentir, ¿mentiste? No, bueno. Es que tuve la tentación de acostarme con esa mujer, ¿te acostaste? No, bueno. No adulteraste. Es que tuve la tentación de acostarme con ese hombre, ¿lo hiciste? No, bueno, no caíste en el homosexualismo, en ese momento. Pero conforme tiene una tentación de eso, un hermano de la iglesia, muchacho, le dicen que tiene ganas de acostarse con la novia. Y a veces nos hacemos los oídos sordos y a veces sigue ministrando. Entonces, ¿qué evangelio estamos predicando?
cierro con esto, puede considerarse que la homosexualidad es algo natural de las personas. Romanos 1 del 25 al 27 dice, en lugar ¿de la qué? Palabra de Dios, de la verdad de Dios, han buscado siempre el enemigo te va a ofrecer una verdad disfrazada de mentira o una medio verdad, que es eso ya está claro. Versículo 26, hasta sus mujeres han cambiado las relaciones, ¿qué? Naturales, por las que van contra naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la respuesta bíblica es sí. Sí, se puede considerar que la homosexualidad es una conducta antinatura. No, Laura, pero lo que pasa es que ellos expresan que algunas especies en el reino animal son asexuales y las reproducciones y algunos machos buscan otros machos. Ah, sí, claro, sí. Y eso tiene otras explicaciones del reino. ¿Pero usted qué es? Humano. Porque hubo un momento para crear a los animales en el que no nos crearon a nosotros. Y hubo un momento para crear a alguien que se pareciera a Dios. Y Él nos creó. Entonces no somos iguales que los animales. Pero ¿qué hace el mundo? El sistema. Él es mi hijo. Un perro. No, un perro no es un hijo. ¿Por qué? Porque le queremos llamar a todo. ¿Por qué? No tenemos una identidad. El animal es inferior. Ahí están codeando los hombres a las mujeres que creen que las mascoticas son sus hijos. Ya los estoy viendo, no los voy a mirar fijamente. Pero claro, ellos creen eso y lo igualan así porque ese es su sistema de creencias, porque ellos creen que vienen de una teoría filosófica que vienen de los animales. Pero nosotros no creemos eso. No sé si usted ha captado todo lo que yo le quiero entregar en esta noche. Pero el ataque es a la fe, al pensamiento, al sistema de creencias con el que tú te mueves. La fe solo viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios que transforma. Yo le decía a mi esposo, y yo soy psicóloga y respeto la psicología y creo en la psicología, he asistido a psicología, asisto a psicología. Y decía, ¿cómo hacía Dios con el homosexualismo en su época? Sinfonos, teos, psicólogos, psiquiatras. El poder de su palabra. Te vas y se iba el espíritu. El poder transformador de la palabra de Dios. Nunca subestimes el poder transformador de la palabra de Dios. Claro, acompáñalo con todo lo demás. Perfecto. Pero la base está en, Señor, en esta noche. Venimos humildemente delante de tu presencia. De un Dios que, entendámoslo o no, muchas veces, y me incluyo yo en la incomprensión a veces de tu idea creadora, Señor. Nos hiciste parecidos a ti. Y eso es un honor que yo creo que yo en lo personal aún no he entendido completamente. Por lo cual te pido perdón las veces que me han mirado y no te han visto a ti. Que mis hijos me han mirado y han dicho, de pronto no quiero ser mujer. O de pronto no quiero ser mamá. O de pronto no quiero una familia. Yo te pido que tú hoy traigas a nuestra vida arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero, Señor. Una rendición
de cuentas contigo profunda, en el que nosotros nos ubiquemos en el lugar correcto, y es de rodillas a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Y te pedimos que tu mente se instale en nuestra limitada mente. Pero tú dices que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Y yo quiero que desciendas con poder a mi mente, Señor, y traigas tus palabras reveladoras, tus palabras que nos digan quiénes somos, las palabras que nos digan para qué nos creaste, las palabras que nos explican por qué nos hiciste del sexo que nos asignaste al nacer. Hoy te pedimos una identidad sana, una identidad completa en Cristo, que podamos conformar ese uno contigo y ese uno con nuestro esposo, nuestra esposa. Que podamos renunciar al egoísmo y al orgullo para poder entender el misterio de ser una sola carne. De ponernos de acuerdo, de aprovechar las diferencias en vez de hacer que las diferencias nos separen, porque cuando nos separan ocurren tragedias. Compleméntanos, Señor. Quita toda jerarquía que quiere oprimir los matrimonios, violentarlos. Quita todo machismo, toda raíz de matriarcado de nuestros matrimonios cristianos, Señor. Opera una transformación real donde nuestros hijos digan: yo quiero ser como mi papá, como mi mamá. Aquellos que reflejan al mismo Dios. Ver a mis papás es ver a Dios. Yo quiero que mis hijas digan eso, Señor. Yo quiero que los hijos en las iglesias cristianas digan: yo quiero ser como mis papás. Porque ellos me muestran a Dios. Me muestran el camino, me muestran la verdad y me muestran la vida. Ayúdanos a hablar tu palabra. En los momentos de crisis, solo salga tu palabra de nuestra boca en los momentos más difíciles de tormenta. Recordemos tus palabras, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo, mi identidad está en ti. Tú me recoges. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Jehová es mi pastor y nada me faltará. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, porque no hay un poder superior a la autoridad suprema de tus palabras. No hay nada que sobrepase tu poder. Y hemos buscado poder en otros, soluciones afuera, cuando la solución está estar de rodillas ante tus palabras. Hoy validamos tu diseño. Tal vez no lo entendemos todo,
Pero hoy ratificamos que tú tienes la razón. Aunque no lo entendemos muchas veces, Señor. Hoy queremos cumplir tu diseño. Queremos respetar a nuestros esposos, no esconderles nada. Queremos amar a nuestras esposas. Queremos hablar tu lenguaje, Señor. Recíbenos en tus brazos, Padre. Eres nuestro Abba, Señor. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tus palabras dan el aliento que el ser humano necesita. Solo tus palabras nos levantan. Tu palabra es una espada que nos corta por dentro, Señor. Que remueve lo más profundo, los sucesos más dolorosos y nos sana. Somos tus ovejas, Señor. Haznos descansar en dulces pastos. Y te pido que cada familia aquí representada, cada joven que está pensando por sí mismo, no está el sistema pensando por él, sino cada joven que está aquí, que está pensando por sí mismo, está haciendo la resistencia ante esta batalla cultural tan fuerte. Y también te doy gracias por cada familia que al educar a sus hijos está haciendo la mayor campaña en calles. La está haciendo adentro. Que sigan resistiendo esa batalla, que sigan educando, que sigan rindiéndose ante ti, Señor, ante tu palabra. Te damos gracias por esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí. Muy bien, damos gracias a Dios porque ha sido bastante profundo, ¿eh? Y creo que hay mucha tela por cortar. Así que damos gracias a Dios. Vamos a tomar una ofrenda para seguir o para que este ministerio pueda seguir teniendo este tipo de espacios. ¿Cuántos quieren ofrendar para eso? Para que este ministerio pueda seguir trayendo personas que nos impartan y que nos den esta clase de bendición. Y luego de la ofrenda vamos a tener una sesión de preguntas. Por aquí tengo 3 y no se vaya, quédese hasta el final porque esto todavía Dios tiene que decirnos. Amén. Gracias, Señor, te damos. Pedimos que tú bendigas estas ofrendas en esta noche. Bendice al dador alegre y permite que este ministerio Camino a la Familia pueda seguir, Señor, extendiéndose, llevando el mensaje del Evangelio a cada matrimonio, a cada familia, y que podamos, Señor, seguir cumpliendo tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a la doctora Laura Puerta. Ha sido una bendición. Y bueno, creo que a ustedes les pasaron unos memitos, ¿verdad? Para hacer preguntas. Yo tengo 3 aquí. Doctora, ¿tienes por allá micrófono? No, si quieres. Ok. No, bueno, un poquito. Bien, yo leo la pregunta y después La primera pregunta dice, ¿la homosexualidad se nace o se hace? La homosexualidad es una construcción de autopercepción del ser humano, por lo tanto no nace con ella. Es lo que dice la palabra. Pese a todo lo que, bueno, a veces nos quieren mostrar, investigaciones que sacan, yo me ponía a pensar lo siguiente. Estuve revisando antes de esta conferencia en algunas universidades de Harvard y Stanford y dicen, aunque hay variaciones en la herencia, no hemos encontrado el gen de la homosexualidad. Y yo hacía una discusión con mi esposo y decía, ¿y si lo encuentra? ¿Por qué? Porque para los médicos que están acá, ¿verdad? Los genetistas sabemos que el cerebro tiene una unidad básica que es la neurona. La neurona tiene material químico, bioquímico y eléctrico.
Y el cerebro sufre transformaciones de generación en generación por las conductas que presentan sus clanes o grupos. Luego entonces, un niño con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, que no se diagnosticaba hace mucho tiempo, empezó a diagnosticarse desde el 70 y ahora ya sabemos cuál es el factor y el gen de heredabilidad del TDAH casi en un 40%. Él viene a mi consulta. Listo. Encontramos el gen de TDAH al 100%, digamos en unos años. Ok. No le doy terapia. No lo corrijo. No, dejémoslo TDAH. Entonces yo le preguntaba a mi esposo, ¿y si encuentran el gen? Porque las conductas homosexuales y prácticas homosexuales cada vez crecen más y los clanes y los grupos van transformando el sistema a nivel neuroquímico y se va dando un tipo de tendencia de heredabilidad y lo encuentran en 100 años. Entonces cuando venga le vamos a decir, no, sí, como es hereditario. Entonces, como es hereditario no. Porque entonces no tratemos el autismo, entonces no tratemos el TDAH, entonces no tratemos lo genético, dejémoslo que se mueran de la enfermedad, que se mueran. Eso no es un argumento. Eso no es un argumento. Entonces, ¿para qué existe la medicina? O sea, no tiene sentido. Pues que lo encuentren. Pero la palabra de Dios dice, no te juntes con varones. Ya. Quedamos así como en blanco, ¿verdad? Esta noche me toca procesar eso toda la noche. Créanme que no es fácil, pero sí. Doctor, yo sé que tú quieres opinar. Sí. Sí. Si nosotros aceptamos que con la homosexualidad se nace, estamos llamando imperfecta la obra de Dios. Okay. Yo tengo ese concepto, es muy mío, pero fíjate que hubo la reacción favorable. Y entonces, eso querría decir que ya no somos la obra perfecta de Dios. Y nosotros somos obra perfecta no porque lo digamos nosotros, lo dice la palabra. Okay. Sí. Era eso. Muchas gracias. Tengo otras cositas más, pero si quieres al final de las preguntas te las... Gracias, doctor, muy amable. Tengo otra pregunta aquí. ¿El homosexualismo puede ser espiritual? Bueno, la práctica del pecado que trae ataduras. Cualquier práctica de pecado va a traer ataduras sobre la vida del ser humano. Y cuando estamos atados, hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si nosotros practicamos el reino de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, las regiones que están en las regiones celestes, todos los principados, todas las potestades pueden poseer una persona. Lo cual el espíritu que opera, obviamente, puede, como todos los demás espíritus, echarse fuera. Claro que sí. Ok. Además, porque la unión sexual, ¿qué hace? Une con el espíritu de la otra persona. Así es. Así es. Muy bien. ¿Cuál es la mejor forma de corregir o hacer que una persona, entre paréntesis familiar, deje de ser homosexual? Esa sí es una pregunta tremenda. El amor cubre multitud, no uno. El amor cubre multitud de pecados. Una identidad rota solamente con el amor y el poder de Dios. Se sufre mucho. Los padres lo sufren mucho. Hay que acompañar. Yo les sugeriría priorizar el vínculo. Priorizarlo, guardarlo. Porque es que el vínculo es lo que te unía a él biológicamente. Es tu hijo. Es tu hija. Tú acompañas. ¿Cómo puede él o ella? Como cualquier pecado, tiene que decidirlo en su corazón. Tiene que tener un encuentro con Dios para empezar a creer en Dios, creer lo que Dios dice, y una vez cambia su manera de pensar, dice Romanos 12:2, cambia su manera de
actuar, de vivir. No hay otra forma. Si lo va a juzgar, si lo va a rechazar, va a ser peor, porque no estás mostrando el amor de Dios. Eso no implica que tengas que aceptar todo. Para entender este tema, como dice Yuri, procesarlo, siempre le digo a la gente de Más Vida es inmediatamente piensa en otro pecado. Haz la misma pregunta, pero con adulterio. Igualita pregunta. Ok. ¿Cuál es la mejor forma de corregir o hacer que una persona familiar deje de ser adúltero? ¿Sí ve que en su mente cambia todo? ¿Cómo hace que un adúltero cambie? Cuando él quiera. ¿Usted le acepta todo al adúltero? No. Pero si el hijo es adúltero, la mamá también lo sufre. Ella verá si lo acepta en la casa o le dice que, no, mijito, vaya usted. Siempre que tú pienses en la homosexualidad, trata inmediatamente de pensar en otro pecado. Lo que harías con el otro pecado, replícalo para homosexualidad. Es un pecado. No te alarmes en la mente. Entonces, si tú no lo dejarías entrar al adúltero de tu casa, no lo dejes entrar tampoco al que practica homosexualidad, porque tienes que ser justo. Pero dejan entrar al adúltero y al homosexual no. ¿Dónde está la desigualdad? En tu corazón, no en el de Dios. Pero como tú lo muestras, eso es lo que ellos ven de Dios. Inmediatamente yo lo que hago es cambia el pecado. Y lo que harías con el otro lo haces aquí. Lo mismo, es un pecado. Tiene que ver, voy a hacer una pregunta mía porque me surgió ahora con lo que tú estabas hablando. Hay algunas instituciones que hablan de una terapia como de regresión. Y eso creo que inclusive fue denunciado legalmente. Está prohibido eso. La pregunta es, ¿qué tan eficiente es ese tipo de terapias? Si es que hay alguna terapia de regresión o si eso se puede hacer. Sí, hay algunas terapias de regresión, digamos que habilitadas, reglamentadas, que son todo el tema hipnótico, de sanar el niño herido, de regresar a la infancia. Hay varias líneas, o sea, son muchas líneas del existencialismo, pero son válidas para la terapia psicológica. Lo importante es que pueda llegar al sistema de creencias, independientemente per se la terapia. Pero estas de regresión profunda, hubo unas que se prohibieron por los trances en los que entraron las personas cuando experimentaban conductas de hipnosis, porque lo que hacen es que bloquean la mente y obviamente cuando la rendición de la voluntad está a un espíritu que no es el espíritu de Dios, hay mucha tela para cortar ahí a nivel espiritual. Perdón, Laura, es que yo me refiero específicamente al tema del homosexualismo. Hay instituciones y bueno, lo han denunciado por los noticieros, los investigadores, los periodistas, en donde se han golpeado a los homosexuales, en donde se ha hecho una cantidad de cosas, inclusive han aplicado hasta técnicas de electroshock, exactamente. Entonces a eso me refería. No, pero eso es totalmente antihumano, no. Okay. No, si no lo haces con otro, porque lo vas a hacer con un homosexual, no, eso no tiene presentación. Ok. Eso. Ah, okay. Bueno, muy bien. Sí, si alguien tiene preguntas, tenemos un memo y lo puede escribir, ¿ok? Si se presenta una tentación y se quiere con el pensamiento, ¿también se peca? No, pues si es con el pensamiento. Bueno, si pecaste en el pensamiento es un pecado. Si dice, la palabra de Dios dice que si codicias a una mujer en tu mente para tenerla, ya adulteraste, pero es porque la codicia es un pecado, ¿sí? Entonces, si tú codicias a un hombre, eres un hombre, ya ahí codiciaste, o sea, el pecado es la codicia. Claro. Sí, claro, ya es pecado. Sí, tú lo habías explicado ahorita en la conferencia y es obvio, la tentación no es pecado. De hecho, podríamos definirla como una oportunidad que tiene un cristiano para hacer lo correcto. Pero tú no estás en pecado cuando eres tentado. Tú estás en pecado cuando estás en pecado.